Bueno, buenos días. Good morning. Good morning. Qué alegría verlos a todos hoy. Y también a ver a Ashley. Bienvenida de nuevo. Welcome back, Ashley. Y el milagro que el Señor ha hecho en la vida de Jonás, and the miracle that the Lord has done in little Jonas. Gloria a Dios. Amén. Glory be to God. Amén. Y entonces hoy es un día muy especial. ¿Saben por qué? Today is a very special day. You know why? Why? Gracias. Porque estamos aquí reunidos para alabar a nuestro gran rey. Because we're meeting together to worship our great King. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Salmos, donde hemos estado. Salmo 23. Today we're going to go to Psalm 23. Psalm 23. Vamos a leer todo el Salmo. We'll read the entire Psalm. Son 6 versículos. Y entonces vamos a ponernos en pie en honor a la lectura de la palabra del Señor, no al que lo lee. Let's stand in honor of the reading of the Lord's Word, not the one who's reading it. Entonces, dice, Salmo 23, 1 al 6, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Now we'll read Psalm 23. I'm reading from the New King James Version. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por ese amor, porque tú sí eres el buen pastor. Heavenly Father, we are so thankful for your love and for you being the good shepherd. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones y ablandándolos, Señor. May you be speaking to our hearts and also softening them, para que podamos ser efectivos en tu reino, so that we can be effective in your kingdom. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Pueden sentarse, you may be seated. Bueno, al presenciar todo lo que hemos vivido sobre este planeta en los últimos 50 años, nos debemos hacer la pregunta: ¿qué más puede pasar para que la misericordia de Dios ya sea quitada y reemplazada con la ira de Dios? While witnessing what we have lived through on this planet in the last 50 years, we must ask ourselves this question: what more must happen so that God's mercy is taken away and replaced with God's wrath? Posiblemente me dirás, pastor,
Acabamos de leer el Salmo 23. Y vienes con esta pregunta acerca de la misericordia de Dios siendo quitada y reemplazada con su ira. ¿Hasta cuándo tenemos que escuchar estas malas noticias? You might say to me, well, Pastor, we just got done reading Psalm 23. And now you come with this question concerning God's mercy being removed and replaced with his wrath? How much longer do we have to listen to this bad news? A lo que respondo, en realidad, ¿son malas noticias? Para el creyente, no debe ser malas noticias. Para el que no quiere creer, agárrate fuerte y arrepiéntate. To what I reply, is this truly bad news? To the believer, this should not be bad news. For the unbeliever, hang on tight and repent. Tenemos que hacernos una pregunta y contestarla honestamente. ¿Soy un morador de la tierra o soy un ciudadano del cielo? We have to ask ourselves the question and give an honest answer. Am I an earth dweller or am I a citizen of heaven? Quise comenzar esta serie de mensajes con un pasaje de las Escrituras que todos hemos oído o hemos leído antes para que la analicemos juntos. Empieza el Salmo 23:1 con las palabras: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nos tenemos que detener aquí por algunos minutos. ¿Es Jehová tu pastor? ¿Estás siguiendo su dirección? I wanted to begin this series of messages with a passage of Scripture that all of us have either heard or have read before in order to analyze it together. Psalm 23:1 begins with the words, "The Lord is my shepherd, I shall not want," or I shall not lack anything. That's what it means. It's not that you don't want him. Okay? So we have to stop here for a few minutes. Is the Lord your shepherd? Are you following his lead? Para muchos hoy día, al preguntarles, ¿es Jehová tu pastor?, nos dicen que Dios sí es número uno en sus vidas, así como Jonathan nos estaba hablando más temprano hoy. ¿Qué es Dios para ti? ¡Oh, Él es number one! ¿Y cómo se llena la boca? Dios es número uno, oh sí. Y otros no tienen ni idea de lo que estamos preguntándoles. La palabra Jehová es una forma castellanizada de decir la palabra hebrea, cuyas letras hebreas son Yod Hei Vav Hei. Y este fue el nombre que Dios le reveló al profeta Moisés en el monte del Sinaí antes de librar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. For many these days, asking them, "Is the Lord your shepherd?" Well, they'll tell us that God's number one. Oh yeah, God all the way. God all the way. He's number one in their lives. But others don't even have a clue of what we're asking them. The Lord that we are referring to is Jehovah. Jehovah is a westernized version of saying the Hebrew word that uses the Hebrew letters Yod Hei Vav Hei.
And this was the name that God revealed to Moses on Mount Sinai before going and freeing the children of Israel from Egyptian bondage. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro por 40 años en la tierra de Madián, que hoy día es Arabia Saudita. Y Jehová Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo en fuego, pero que no se consumía. Y al leer todo Éxodo 3, podemos ver todo lo que Dios le dijo a Moisés a enviarle a Egipto. Pero solamente leeremos Éxodo 3, 13 y 14, para los que quieren buscarlo. We're going to be going into Exodus 3, verses 13 and 14. Pero manténganse algo ahí en Salmo 23, but maintain something there in Psalm 23. Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. En otras palabras, yo existo por mí mismo, no necesito nada fuera de mí para poder vivir. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios usó a Moisés para pastorear a su pueblo fuera de Egipto y luego por el desierto por 40 años debido a la desobediencia del pueblo, no porque se le perdió el GPS. Now Moses had been shepherding his father-in-law Jethro's sheep for 40 years in the land of Midian, which today is Saudi Arabia. And Jehovah God appeared to Moses as a burning bush which was not being consumed or not, falling to the flames. And as we read all of Exodus 3, we can see all that God told Moses when he sent him to Egypt. But we'll just read Exodus 3, 13 and 14. You can read the entire chapter afterwards. But then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? What shall I say to them? What should I tell them? And God said to Moses, I am who I am. In other words, I exist alone. I don't need anything or anyone in order to exist. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Now God used Moses to shepherd his people out of Egypt and then through the wilderness for 40 years. And that all because of the children of Israel's disobedience, not because Moses had lost the GPS. Volvamos a leer Salmo 23. We'll go back to Psalm 23. Y vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amen. We'll reread Psalm 23, verses 1 to 4. It says, the Lord is my shepherd, I shall not want, or I will lack nothing. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters.
He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Esto fue lo que hizo Jehová Dios con el pueblo de Israel al sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos hasta el monte Sinaí. Y al leer todas las maravillas que hizo el Señor, las 10 plagas para sacar al pueblo de Egipto, luego al cuidarlos del ejército de Faraón y también pasarlos en seco por el mar Rojo y derrotar al Faraón y su ejército en el mar. Y en distintos lugares del camino Dios les proveyó agua y descanso. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. This is what Jehovah God did for the children of Israel upon taking them out of the slavery of Egypt and bringing them to Mount Sinai. And as we read all of the wonders that the Lord did, the 10 plagues to get the people out of Egypt, then protecting them from Pharaoh's army, and passing them on dry land in the Red Sea, and defeating Pharaoh and his army in the sea. Then he provided water and rest at different spots along the way. I will fear no evil, for you are with me. Aunque habían experimentado esos milagros de Dios, no todos los que habían sido librados de la esclavitud egipcia querían salir de Egipto. Algunos murmuraban en contra de Moisés y en contra de Dios por haberles sacado de ahí. Even though they had experienced God's miracles, not all who were freed from the Egyptian slavery wanted to leave Egypt. Some complained against Moses and against God for having taken them out of there. Busquemos Éxodo 16, 2 al 4. We'll look for Exodus 16, 2 to 4. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahí lo dice. Murmuraron ahí en Éxodo 16. Éxodo 16, Exodus 16. Lo vuelvo a leer, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿cuántos? Toda la congregación del Shaddai, ¿qué digo? De los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, y claro, ojalá no es algo que debemos estar diciendo, pero claro, esto es ya una palabra antigua española, que en realidad quiera Alá, eso es lo que significa. Entonces, en realidad deberíamos estar diciendo, quiera el Señor, ¿verdad? No ojalá, pero quiera el Señor, quiera Dios, pero el Dios de Israel, ojo, no el Dios Luna, ¿ok? Ojalá hubiéramos muerto, o quiera Dios, hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, ¿verdad? Ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora, yo nunca he escuchado de un pueblo esclavizado tener una sobreabundancia de carne y de pan. ¿O sí? ¿O me equivoco? Sigue el 4. Y Jehová dijo a Moisés:
he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Y fue así por 40 años. Fue así por 40 años. So let's look at Exodus 16, 2-4. Exodus 16, 2-4, it says, then the whole congregation, how many? The whole congregation of the children of Israel complained against Moses and Aaron in the wilderness. Verse 3, and the children of Israel said to them, oh, that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the pots of meat, we ate bread to the full. For you have brought us into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Now, let's get real here. I have never heard of an enslaved people having an overabundance of meat and bread. Have you? Verse 4, then the Lord said to Moses, behold, I will rain bread from heaven for you. And the people shall go out and gather a certain quota every day, that I may test them, whether they will walk in my law or not. And that's how it was for 40 years. The Lord provided for 40 years. Y Moisés escribió acerca de otro momento cuando añoraban regresar a Egipto, esta vez en Números 11, 4 al 6. We'll be jumping to Numbers 11, 4-6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Números. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Luego Deuteronomio, pero Números 11. Vuelvo y repito el 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Versículo 5. Nos acordamos, imagínate. Primero piden carne, ahora mira, quieren la pescadería también. Nos acordamos del ceviche que comíamos en Egipto, ¿verdad? No, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Qué? ¿Lo recogían así del piso? ¿Cómo es? De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Parece que fueron allá a mi Rosita, ¿verdad? Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. En el pasaje de Éxodo 16 leímos que Dios les proveyó el maná porque añoraban el pan que comían en Egipto. Y creo que les dio mejor que ese pan que comían en Egipto. Y ahora rechazan la provisión del maná que Dios les enviaba del cielo. Moses wrote about another time when they wanted to return to Egypt in Numbers 11, 4-6. And it says, now the mixed multitude who were among them
yielded to intense craving. Now, the mixed multitude, of course, is talking about, those who weren't part of the children of Israel, the strangers that were amongst them. So the children of Israel also wept again. And they threw a fit. They threw a little temper tantrum. and they said, "Who will give us meat to eat? Oh, woe is me. Woe is me." So they're talking about meat. But then look what they got. Oh, and we remember the fish. Oh, that pickled herring. Good stuff. We remember the fish which we ate freely in Egypt. Really? The cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. They're talking about Jonathan's fruit stand. But now our whole being is dried up. There is nothing at all except this manna before our eyes. Ugh. It's almost like the guy from Forrest Gump. Manna gumbo. Manna, whatever. Okay. We just read in Exodus 16 that God provided them the manna because they missed the bread which they ate in Egypt. Trust me, I believe that manna was a lot more tastier than the bread that they ate in Egypt. And now they reject the manna which God sent to them from heaven. ¿Notaron un detalle importante en Números 11:4? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Aquí no estoy usando esto para hablar mal de los extranjeros que estamos en los distintos países. Sabemos que nuestra presencia en el país que no es nuestro es una situación incómoda para todos. Si somos hermanos en la fe en Cristo Jesús, entonces debemos unirnos aún más por el amor al vínculo que nos une. Jesús nos dijo que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Now, did you notice an important detail in Numbers 11:4? Verse 4 says, "Now the mixed multitude," or the strangers, "who were among them, yielded to intense craving, so the children of Israel also wept again." Now, I am not using this passage to talk about immigrants that we are in different countries. We know that our presence in the country which is not our own is an uncomfortable situation for everybody. But if we are brothers in Christ Jesus, we must unite for love of the tie that binds us all. Jesus said, by this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Let me repeat it. By this all will know that you are my disciples, if you have love one for another. Ahora, sabemos que personas de muchos pueblos esclavos se añadieron a los israelitas cuando salieron de Egipto.
Pero para añadirse los hombres, se tuvieron que circuncidar para celebrar la Pascua. Y además de sacrificar un cordero y luego pintar el dintel y los dos postes con la sangre del cordero sacrificado, tuvieron que seguir las mismas instrucciones que los israelitas para poder salvarse de la muerte de los primogénitos. ¿O no dice eso la Biblia? Yo creo que sí. Now, we know that there were many enslaved people which joined with the Israelites when they left Egypt. But in order to celebrate the Passover, the men had to be circumcised. And added to that, they had to sacrifice a lamb and later paint the lintel and the doorposts with the blood of the sacrificed lamb. And they had to follow the same instructions as the Israelites in order to be saved from the death of the firstborn. And that's what Scripture says. Y hablando de la cena de la Pascua, podemos leer Salmo 23:5, donde vemos a Dios preparando a su pueblo para ser liberados de esa esclavitud. Psalm 23:5. Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Dónde está Israel en ese momento? Bajo la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿creen ustedes que los egipcios eran los angustiadores de Israel? Yo creo que sí. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay una cancioncita que vea con eso. Rebosando, rebosando, rebosando está mi copa. Ya lo demás se me olvidó. Pero lo bueno es que sabemos que es el Señor que nos llena esa copa de nuestras vidas. Amén. Entonces, pero durante toda aquella noche el pueblo tenía que terminar de comer y estar preparados para salir deprisa con las manos llenas de las alhajas de oro y las posesiones que los egipcios les iban a dar, según las Escrituras. Y los israelitas y los extranjeros salieron. Speaking of the Passover meal, well, we can read in Psalm 23:5 where we see God preparing his people to be freed from slavery. It says, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. And there I sang a little song in Spanish, which I don't know all the words to, but it says that my cup runs over. And that's the way it is with the Lord. Your cup runs over. Amen? So during that night, the people had to finish eating and be ready to leave immediately with their hands full of gold and possessions which the Egyptians were to give them. And that's according to the Scriptures. The Israelites and the mixed multitude were on their way out of Egypt. Amen. Estos extranjeros hicieron todo para poder salvarse de una muerte segura y de la esclavitud egipcia, pero posiblemente no estuvieron dispuestos a seguir con el resto de las reglas que Moisés les estaba imponiendo. Al igual que muchos dentro del pueblo de Israel. Acuérdense que todo esto era algo nuevo para la gran mayoría, si no para todos, posiblemente. Habían pasado 400 años en Egipto. Entraron como una familia numerosa. Tenían 70 y pico de personas cuando entraron a Egipto, ¿verdad? Yo creo que es una familia numerosa. ¿Ok? Y con uno de ellos ya era el primer ministro de Egipto. O sea que ya llegaron con el enchufe. No tienen que esperar la reagrupación, ¿verdad? Ok.
Pero a lo largo que pasaron los años y se multiplicaron a ser una nación de posiblemente 2,5 millones de personas, las costumbres podrían ser más paganas que bíblicas. Now these strangers or mixed multitudes, well, they did everything necessary in order to save themselves from a certain death and from Egyptian slavery, but they probably were not as willing to keep with the rest of the rules that Moses was implementing. Just like many within the people of Israel. Now remember, this was all new for the great majority. Not all of them. This was all new. They had lived 400 years in Egypt. They entered as a big family. While one of them was the prime minister of Egypt. They didn't even have to worry about being regrouped, waiting for the papers to come through. No, he got them right in like Flynn. But as the years progressed, and they possibly multiplied to become a nation of 2.5 million people, well, their customs were probably more pagan than biblical. Y lo mismo ocurre en la iglesia. No en el Shabbat. No todos los que asisten a la iglesia son parte del pueblo de Dios. Puede ser que les gusta la paz que se siente durante las alabanzas y la lectura de la palabra de Dios, posiblemente no tanto la predicación, pero por dentro pertenecen a la esclavitud del pecado y no la quieren soltar. Les gusta el ambiente, pero no se han entregado a Cristo Jesús y querer seguirlo y servirlo de todo corazón, alma, mente y cuerpo. The same thing happens in church. Pastor, how can you say that? Definitely not El Shaddai. Oh, of course not. But not everyone who attends church is part of God's people. They might like the peace that they feel while they're praising and reading God's word. Maybe not so much the sermon, but that's okay. But inside, they're still bound to the slavery of sin. They do not want to let that go. They like the vibe, the environment, what's going on, but they have not given themselves to Christ Jesus to follow and serve Him with all their heart, soul, mind, and body. Y al seguir leyendo los libros del Éxodo hasta Deuteronomio, nos damos cuenta que todos, menos 2 hombres, que vivieron el éxodo de Egipto, murieron en el desierto sin entrar en la tierra prometida. Exactamente, Esteban. De todos ellos, solo Josué y Caleb vivieron para entrar y conquistar la tierra que Dios le había prometido a los patriarcas hebreos cientos de años antes. Now, as we continue reading from Exodus to Deuteronomy, well, we'll find out that all but 2 men who lived through the Exodus from Egypt, they all died without entering the Promised Land. Of all of them, only Joshua and Caleb lived to enter and conquer the land which God had promised the Hebrew patriarchs hundreds of years earlier. Josué, quien había servido fielmente a Moisés
durante todo el tiempo de su ministerio al pueblo, podía ser un buen ejemplo de lo que leemos en Salmo 23:6. Dice Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por largos días. Josué amaba y le servía a Dios. Y no hay ninguna duda de esto. Y a raíz de esta entrega total al Señor, Dios le concedió a Josué la responsabilidad de ser el hombre que guiaría al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Now Joshua, who had faithfully served Moses during his entire ministry to the people, could be a fine example of Psalm 23:6. Psalm 23:6 says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, if you thought that I only sing in Spanish, let me sing this in English. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And of course it talks about living with the Lord in his house forever. Joshua loved and served God. And there's no doubt about it. Due to this complete surrender to the Lord, God gave Joshua the responsibility to be the man that would lead the children of Israel into conquering the promised land. Y antes de su muerte, a los 110 años de edad, Josué tuvo una reunión con todo el pueblo después de la conquista y la repartición de la tierra prometida. Y en dicha reunión, Josué dijo las siguientes palabras. Si quieren anotarlo, es Josué 24, 14 y 15. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, letra pequeña, dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Before dying at 110 years of age, and after conquering and dividing up the promised land, Joshua had a meeting with all of the people. And in this meeting, Joshua said the following words. You can look it up or write it down and look it up later. Joshua 24, 14 and 15. It says, now therefore, fear the Lord. Serve him in sincerity and in truth. And put away the gods, little g, put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord.
And if it seems well, or if it seems evil to you to serve the Lord, imagine that. If it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. And here comes Joshua's final words. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tenemos que hacernos una pregunta y contestarla honestamente. ¿Soy un morador de la tierra o soy un ciudadano del cielo? We have to ask ourselves the question and give an honest answer. Am I an earth dweller or am I a citizen of heaven? Aún a pesar que tanto los israelitas como los extranjeros que habían salido de la esclavitud de Egipto, solo 2 de esa generación llegaron a la tierra prometida. Y no era Moisés y Aarón. La razón, vivían todavía bajo la esclavitud de Egipto en sus mentes y en sus corazones. Por eso Josué les hizo la pregunta a la generación que entraron a la tierra prometida. Y si mal os parece servir a Jehová, imagínense, si mal os parece servir a Jehová, si eso fuese algo maligno, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Even though the Israelites, along with the mixed multitude which had left Egyptian slavery, only 2 of that generation entered into the promised land. And it wasn't Moses and Aaron. The reason they still lived to be bound to the slavery of Egypt in their hearts and in their minds. And this is why Joshua asked that generation which had entered the promised land, and if it seems evil to you to serve the Lord, well then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Y vivimos en un mundo al revés, donde cumple con las palabras de Isaías: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno! No lo tengo que decir. No, y lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Si quieren saber dónde es eso, es Isaías capítulo 5, versículo 20. Pero si tus héroes son aquellos que, entre otras cosas, son sabios en sus propios ojos, son prudentes delante de sí mismos, los selfies, los influencers, pues ellos son sabios según ellos propios, o sea, ellos mismos. Si esos son tus héroes, déjame ver, son valientes para beber vino y fuertes para mezclar bebida, o los que justifican a los malvados por medio del soborno y maltratan a los justos. Si esas son las personas a quienes, wow, les das 50,000 likes, o si tú mismo vives así, entonces eres un morador de la tierra.
y si no te arrepientes, este será tu fin. Isaías 5:24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Es muy light lo que acabo de decir, muy liviano lo que acabo de decir. Sí, Isaías 5:24. We live in an upside down world where the words of Isaiah are being fulfilled. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness. That's according to Isaiah 5:20. And if your heroes are among these kinds of people, those who are wise in their own eyes or are prudent in their own sight, I'm talking about all those who are influencers or, I have these many followers. If you're following them, because they're following themselves. They're not following the Word of God. Or those that are mighty at drinking wine. Hand me another one. Or valiant for mixing intoxicating drink. Or justify the wicked for a bribe. And take away justice from the righteous man. If these are your heroes, or you yourself live like this, then you are an earth dweller. And if you do not repent, this will be your end, according to Isaiah 5:24. Therefore, as the fire devours the stubble, and the flame consumes the chaff, so their root will be as rottenness, and their blossom will ascend like dust, because they have rejected the law of the Lord of hosts, and despised the word of the Holy One of Israel. If that doesn't put a little fire under your fanny, then your wood's wet. Un mundo en el cual Jesús es vituperado y burlado, así como se lo dijo a Pilato en Juan 18, 36 y 37. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Las ovejas de su prado oyen la voz del buen pastor y lo siguen. A world in which Jesus is mocked and laughed at, just like he told Pilate in John 18:36 and 37, Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here. Pilate therefore said to him, well then, are you a king then? Jesus answered, you say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth.
And everyone who is of the truth hears my voice. The sheep of his pasture hear the voice of the good shepherd, and they follow him. ¿Estamos oyendo su voz? ¿Lo estamos siguiendo? Are we hearing his voice? Are we following him? I hope so. Yo espero que sí. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Porque muchos son los llamados. Y me encantaría decir que muchos son los escogidos, pero pocos son escogidos porque son pocos los que oyen y acuden tu llamado. Lord, I'm thankful that you have called many. And I wish I could say that many answered the call, but that's not the case according to Scripture. Few are chosen because few answered the call. Señor, perdónanos. Nos arrepentimos, Señor, de haberte rechazado por tanto tiempo. Lord, I ask that you forgive us, that we repent for not have wanting to listen to you all this time. Ya no queremos seguir morando en esta tierra. We do not want to be earth dwellers anymore. Sino queremos ser ciudadanos del cielo. We want to be citizens of heaven. Perdóname. Forgive me. I want to hear your call. I want to hear your voice, Lord. Quiero escuchar tu llamado, Señor. Quiero escuchar tu voz. And obey it. Y obedecerlo. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Qué alegría saber que el Señor vive. What joy it is to know that the Lord lives. Amen? And for all of you in YouTube land, may the Lord bless you. May He keep you safe. And may you heed or listen and obey His call. Todos los que están viéndonos por YouTube, que el Señor les bendiga y que oigan su llamado y que la obedezcan. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Until next time. Adiós. Goodbye.